Buenas, espero se encuentren muy bien. Les habla la profesora Sariana Torrealba de Convivencia Social. En esta oportunidad, vamos a continuar con lo que es la asignatura de Convivencia Social a través de el uso del Classroom de las clases grabadas. Estamos con Convivencia Social. Teníamos que el propósito de esta asignatura se basa en desarrollar en ustedes adultos estudiantes la capacidad de establecer relaciones sociales y humanas de calidad fundadas en la tolerancia y respeto a los demás. Bueno, habíamos visto una introducción a lo que era la asignatura. Ahora vamos a entrar en materia con la unidad 1. La unidad 1 tiene como principal contenido, la primera clase de esta unidad habla acerca de los diferentes componentes y etapas del conflicto. Esa es la unidad 1, la primera clase. Ese es el nombre de la primera clase. El objetivo de esta clase es reconocer y analizar en base a su experiencia los componentes centrales de un conflicto y etapas de un contexto interpersonal o grupal. Los contenidos que veremos serán interacción social y conflicto, y los diferentes componentes y etapas de un conflicto. Interacción social. Cuando hablamos de interacción social, o al ver esta imagen que aparece en la pantalla, lo primero que llega a nuestra memoria o a nuestra mente, según la imagen, es una reunión de personas con diferentes opiniones, como lo vemos allí. La interacción social se basa en eso, en la comunicación entre dos o más personas. Ya al tener una comunicación entre varias personas, se está dando una interacción social. Veamos qué nos dice la definición de esta interacción social. Como ven en la diapositiva, la interacción social es el proceso por el cual se actúa y se reacciona ante quienes están alrededor. Incluye aquellos actos que las personas realizan unas hacia otras y las respuestas que dan a cambio. La interacción social es una característica fundamental de la vida, es decir, todos los individuos, excepto aquellos que decidieron ser monjes o vivir verdaderamente como ermitaños, interactúan obligatoriamente con otros a diario, virtual o físicamente. Siempre en nuestra vida cotidiana vamos a necesitar de una interacción social, bien sea con nuestra familia, bien sea en el trabajo o bien sea en la calle. Incluso estando en la calle necesitamos preguntarle a una persona alguna dirección o alguna parada, algo que queramos saber en la calle. Al momento de preguntárselo a una persona y recibir una respuesta, estamos en medio de una interacción social. Las características de las interacciones sociales las veremos a continuación. Cuando dos o más personas se encuentran, pueden actuar entre sí de innumerables maneras. Un desconocido, por ejemplo, puede preguntar dónde está el hotel más cercano y otra persona puede proporcionar la información necesaria. La pregunta en este caso es el estímulo y la información dada es la respuesta. Como les comentaba anteriormente, al estar en la calle y hacerle una pregunta a alguien acerca de una dirección, ya estás teniendo una interacción social. Al estar en tu casa y pedirle a tu mamá que te regale un vaso con agua, estás teniendo una interacción social. Es algo indispensable en nuestra vida comunicarnos con otras personas. La respuesta puede convertirse fácilmente en el estímulo periodístico y así conducir a nuevas respuestas e interestimulaciones. Esta es la interacción social que puede involucrar a dos o más personalidades, grupos o sistemas sociales que se influyen mutuamente. La interacción misma puede abarcar una sola persona, tal interacción. Cuando en una interacción social actúan más de 3 personas, es cuando hablamos de interestimulaciones, ya que hay
se puede establecer una conversación con varias opiniones y intercambiar ideas entre grupos de personas. Tipos de interacción social. Erving Goffman, el padre de la microsociología, distingue los tipos principales de interacción, dos tipos principales de interacción. La interacción enfocada en la interacción de un grupo de personas que tienen un objetivo común. Estas personas pueden haber estado familiarizadas unas con otras en el pasado o pueden haberse familiarizado en el primer momento de su interacción enfocada. Es decir, cuando las personas que están reunidas o que están interactuando tienen como un mismo fin para alcanzar, es una interacción enfocada, o sea, ellos necesitan hablar o comunicarse para lograr un objetivo. En ese tipo hablamos de una interacción enfocada. También presentamos interacción no enfocada. No incluye ninguna meta en común, ni familiaridad, ni siquiera durante el proceso de interacción. De hecho, las personas que interactúan pueden no ser conscientes de su interacción. Un ejemplo dado por el propio Goffman es la interacción entre los peatones, que evitan colisiones desastrosas, siguiendo las señalizaciones de tráfico y las regularizaciones. Es decir, cuando está el fiscal dando las órdenes de señalizaciones, él está teniendo una interacción social con los peatones. No necesariamente se conocen, no son personas que se conocen ni que han tenido ningún tipo de relación, pero igual están teniendo una interacción social. Las 4 categorías de interacción social. Tenemos intercambio, competencia, cooperación y conflicto. En cuanto al intercambio, siempre que las personas interactúan, hacen un esfuerzo por recibir una recompensa o un retorno por sus acciones. Cuando hablamos con alguien y estamos esperando algo a cambio o estamos hablando con una persona porque necesitamos algo de ella, de eso se trata el intercambio en las interacciones sociales. Competencia es un proceso a través del cual 2 o más personas intentan cumplir una meta que solo una puede alcanzar. También hay relaciones que son por competencia. Podemos estar incluso en un puesto de trabajo, pero solamente van a ascender a una persona. Entonces todos trabajan en común, pero solamente uno va a lograr el ascenso. Entonces en ese tipo de interacción social también existe y el objetivo lo va a lograr una sola persona. La cooperación es el proceso en el cual las personas trabajan juntas para lograr objetivos compartidos. Trabajan en equipo, pero el objetivo va a ser un beneficio para todos, no solamente para una persona como lo mencionaba en el tipo de competencia. Conflicto, que es donde debemos enfocarnos un poco más. El conflicto es el proceso mediante el cual las personas se enfrentan física o socialmente. Tenemos una definición un poco más amplia de lo que es el conflicto. La palabra conflicto implica una falta de acuerdo entre 2 o más personas, pero cuando esa falta de acuerdo persiste en el tiempo y afecta a un grupo grande de individuos o hace que varios grupos sociales se enfrenten, podemos hablar de un conflicto social. Cuando hablamos de un conflicto social, tenemos diferentes tipos de conflictos que los vamos a ver a continuación. Pero básicamente se trata de que si tú no estás de acuerdo con la opinión de otra persona y esa persona está segura de lo que está exponiendo en su punto, eso puede generar un conflicto. Cuando no estoy de acuerdo, no le doy la razón, pero la otra persona está segura de que tiene la razón, es donde generamos el conflicto. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. Un desacuerdo lleva a un conflicto. Las causas de un conflicto social. Tenemos como primera causa la desigualdad entre hombres y mujeres, entre personas de distintas etnias o entre personas que profesan diferentes religiones. Son causas habitualmente de conflicto. Si, por ejemplo, como se muestra en la imagen, hay
un lado de la ciudad que hay personas que tienen mucho dinero y del otro lado están las personas que no tienen suficientes recursos, existe un conflicto social por desigualdad. O sea, las personas que tienen mayor cantidad de dinero no les gusta como que unirse con las personas que no tienen tanto dinero, y eso crea que no debería existir una desigualdad de ese modo, porque a las personas que no tienen obviamente les va a ser necesario tener esa calidad de vida y exigirla. Entonces allí es donde entra la política. ¿A quién le van a exigir estas personas? Al gobierno que esté en el momento. Exigen una mejor calidad de vida y ese es un motivo de conflicto. Por eso vemos tantas protestas y tantas situaciones donde las personas reclaman sus derechos en diferentes países, no solamente en Chile, sino en diferentes países, porque hay mucha desigualdad generando un conflicto social. También existen diferentes tipos de conflicto por religiones. La mayoría de las personas que están en una religión consideran que su religión es su verdad. O sea, para ellos esa es la única verdad que existe, y en cambio otra persona que está en otra religión opina igual, pero de otro tipo de doctrina. Entonces esas personas generan conflictos entre ellos porque están en desacuerdo con su doctrina, y ese es otro tipo de conflicto religioso. Las causas de un conflicto social. Continuamos. Tenemos la crisis económica, que supone la pérdida de empleo, la proliferación de empleos precarios o la disminución de la capacidad adquisitiva de las personas. Conlleva al aumento de la pobreza y la aparición del hambre en algunos supuestos. Como lo mencionaba anteriormente, es un conflicto social bastante importante. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen recursos y otras que sí, entonces es una desigualdad muy grande que no debería existir. Entonces, la economía te lleva a reclamar tus derechos y a crear un conflicto al Estado por falta de dinero. La ausencia de Estado. En determinadas zonas de un país puede faltar la figura de un Estado que favorezca la existencia de los servicios públicos como la educación o la sanidad, lo que provoca conflictos entre la población debido a las desigualdades. En este caso, bueno, se ve mucho acá en Chile, ya todas las manifestaciones y todos los problemas que hemos tenido, porque las personas están en desacuerdo con el gobierno de Piñera. Entonces eso lleva a un extremo conflicto social, ya que la población exige su derecho y quiere que haya un cambio de gobierno. Entonces, por una mejor educación, por mejores salarios, por mejores pensiones, por varias razones se solicita un cambio de Estado. Las personas no ven la presencia del Estado en donde realmente debe estar, sino solo en ciertos ámbitos. Las consecuencias de los conflictos sociales. Veamos, algunos conflictos sociales comienzan de manera pacífica, como una protesta, pero cuando se extienden en el tiempo pueden tener consecuencias muy graves, como el desplazamiento de miles de personas que teman por su vida. Según los datos de ACNUR, en el mundo hay 65.6 millones de personas que se han visto obligadas a desplazarse y 22.5 millones son refugiadas. Casi 20 personas de media deben abandonar sus lugares de residencia cada minuto debido a un conflicto. Estas son cifras que nos indican las consecuencias que tienen los conflictos. Por ejemplo, una consecuencia de los conflictos sociales es la migración, porque muchas personas, me incluyo, tenemos que tenemos que salir de nuestro país por tema de conflicto social, porque la economía no da la base para estar allí, porque queremos una mejor calidad de vida, porque incluso podemos temer por nuestras vidas. Por eso salimos del país. Otra razón por la cual se puede extender un conflicto en una protesta que se ponga un poco peligrosa, las personas
van a decidir irse, o sea, retirarse. Y bueno, eso ya lo hemos visto acá en Santiago, hace poco cuando hubo protestas que quemaron el metro y todo eso, se veía el real conflicto, un real conflicto social por el que todos atravesamos. Así que estos temas no escapan de nuestra realidad. Existen personas que continuamente buscan conflictos. Existen personas que continuamente buscan conflicto. No lo tomes personal. La batalla que estás luchando no es contigo, es contra ellos mismos.